de lo temático a lo expositivo. Hoy vamos a comenzar desde el capítulo 1.1. Simplemente quiero hacer una pequeña corrección, una fe de erratas. Yo utilicé una palabra incorrecta la semana pasada. Yo dije la palabra cronológico cuando quise decir secuencial. Significa que vamos en un orden de secuencia de los versículos y no cronológico, porque a veces la Biblia no está escrita en orden cronológico. Tiene que ver con el tiempo. Así que entienda esa salvedad, porque no vamos de forma cronológica al tiempo, sino que a veces coordina con el tiempo, pero en realidad vamos de orden secuencial de los versículos. Así que vamos a seguir leyendo. Vamos a 1 Samuel 1.1. Dice: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Yo sé que aquí hablamos un poquito sobre esto de la poligamia, que aunque veamos la poligamia en la Biblia, no significa que Dios apruebe la poligamia. Entiéndase poligamia con tener muchas esposas o muchos esposos. Los hombres tomamos o toman decisiones que luego traen mucho dolor y problemas a sus vidas, y esto no fue un problema de Elcana solamente. Vamos a ver que en la Biblia Abraham también tuvo dos mujeres. Usted conocerá que él tenía a Sara, pero también tomó a Agar, porque Sara no le había dado hijos y se apresuró, tuvo hijos con Agar. También lo vemos en Jacob, que tuvo dos hermanas, tuvo a Lea y tuvo a Raquel. Vemos también a muchos reyes como David y Salomón. Usted sabe lo que pasó con Salomón, ¿no? Que las mujeres desviaron su corazón. Nunca usted va a ver la poligamia relacionado con bendición. Siempre que usted vea en la Biblia la poligamia, va a ver que hay problema. Dolor, angustia, tristeza, pelea. ¿Cómo lo vamos a ver en la vida de Ana? Y esto lo digo porque a veces han habido religiones, por ejemplo, que como no hay específicamente un versículo, han tomado la poligamia como algo permitido para el Señor. Pero fíjese lo que dice Levíticos 18:18. Dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana. Ya está denunciando el pecado de Jacob, por ejemplo, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. También tenemos Levíticos 20:10. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea que la ley habla del asunto, trae luz sobre el asunto, y nosotros tenemos que entender que en cuanto a la moral de Dios, la poligamia no está permitida. A veces nosotros nos sorprendemos de que a veces quebramos los principios de Dios y no pasa nada en el momento. Usted va a ver que Elcana tenía dos mujeres, pero si usted empieza a profundizar en las Escrituras, se va a dar cuenta los problemas que estaban viniendo a esa casa por causa del pecado de Elcana. Y que no pase algo inmediatamente cuando estoy pecando no significa que no vamos a vivir las consecuencias. Todo pecado tiene sus consecuencias. Todo pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Y la Escritura nos advierte en Gálatas 6:7: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Es decir, siembra pecado, va a cosechar muerte, que es la ecuación que nos plantea la Escritura en todos lados. Entre las consecuencias que vemos de la poligamia, vemos que había una rivalidad entre Ana y Penina. Ya había una guerra interna en la casa, no había paz. Y era por causa de que Dios había dicho que no tenía que haber dos mujeres en una casa, siendo mujeres del mismo hombre, ¿verdad? Ana era burlada, Elcana tenía una favorita. Ya están, fíjense en los problemas, ¿no? Ya lo vamos a leer. Dice que Elcana de las dos prefería una. Así que todo eso genera problemas y trae pecado y dolor a una casa. Uno de los problemas que trajo Abraham por pecar en poligamia y trayéndose a Agar. Usted sabe que de Agar, 12 príncipes de las naciones árabes. Hoy Israel, los hebreos, tienen 22 naciones árabes que son sus enemigos por causa de que Abraham no esperó que Dios le diera un hijo con Sara, sino que tomó a su sierva Agar. Pero es generacional el problema. No es un problema que va a tener sufrimiento solo en el día. Vienen problemas generacionales, y eso lo vemos en la historia de la humanidad. Y como le dije recién, las mujeres desviaron el corazón de Salomón, o también fíjese cómo el adulterio de David, por buscarse una mujer que era casada, trajo problemas, y de hecho perdió un hijo, y vinieron un montón de sufrimientos y dolores para David por causa del pecado. Así que, ¿cuál es el objetivo de
esta teología expositiva es que entendamos todo esto y cobremos temor de Dios. Porque a veces los cristianos no tenemos o no tienen temor de Dios. Y yo sé, este método de estudiar las Escrituras va a traer un temor sobre nuestras vidas. Así que vamos a seguir con 1 Samuel 1:3. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí nos estamos metiendo en el problema familiar. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Así que la aplicación acá, hermanos, para nosotros es también referido a nuestros problemas y nuestras angustias. Acá estamos viendo cómo Ana tenía problemas con Penina. ¿Qué hizo Ana? Dice que cada vez que tenía angustia, llevaba su angustia al Señor. Acá estamos tomando ejemplo, estamos tomando proverbios. A veces tenemos problemas familiares, situaciones cotidianas, cosas que nos molestan y nos incomodan. La pregunta es cómo reaccionamos frente a lo que vivimos, ya sea por un problema de parentela, de familia, matrimonial. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo enfrentamos? Ana es un ejemplo de esto. Entonces, ¿cómo debemos abordar un problema? Cualquier cosa, vamos delante del Señor. Usted no va a ver nunca a Ana peleando con Penina. Dice que ella era afligida, lloraba, se iba a llorar sola. Ese es el modelo que estamos aprendiendo de Ana. Ana es un ejemplo de cómo debemos afrontar los problemas. Fíjese en 1 Samuel 1:9 dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Eso hacía Ana. Ana no iba a pelear, Ana no iba a confrontar, Ana no iba a decirle a Elcana, pero mira lo que me está haciendo Penina. Ella abordó el problema correctamente. ¿Qué nos enseña esto? Que la oración siempre es el método. ¿Cómo enfrento las cosas? Con oración. Tengo un problema que no puedo resolver, ¿qué hago? Voy al Señor. ¿Es un problema con mi marido? Voy al Señor. ¿Es un problema con hijos? Voy al Señor. No ando buscando personas. El gran problema nuestro es que andamos buscando a las personas para ver si nos resuelven los problemas o los asuntos, cuando el único que tiene la solución para tu asunto y tu problema es el Señor. Entonces aquí estamos aprendiendo cómo abordar los problemas y vamos a ver los resultados. También aprendemos un secreto aquí en este asunto que muchos no conocen, que aunque oran delante del Señor, no están recibiendo respuesta. Fíjese 1 Samuel 1:11. Vamos ahí y nos vamos a quedar un ratito en esta palabrita que vamos a conocer o a aprender. Algunos van a aprender hoy. Dice 1:11. E hizo voto. Esa palabra es muy desconocida en el cristianismo, en la cristiandad. Son muy pocos los que yo los he escuchado hablar de los votos que hacen al Señor. ¿Qué hizo Ana? Hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Acá tenemos que tener la habilidad de poder tomar el principio eterno. No sé si usted alguna vez estudió lo que es el voto nazareo, que es lo que hizo Sansón también, que era no cortarse el cabello. Ese era un voto que hacían los hebreos delante del Señor, y fue el voto que también la madre Ana estaba prometiendo si Dios le daba un hijo. ¿Qué conocía Ana?
el poder del voto. Mi pregunta, ¿conocemos el poder del voto? ¿Entendemos qué es un voto? ¿Sabemos que Dios recibe nuestros votos? Nosotros pensamos así que Dios es un Papá Noel, que todo lo que nosotros pedimos nos lo tiene que dar, como que tiene la obligación. Y nosotros somos muy livianos, vivimos en una generación de ignorancia, pero no es nuestra generación, es una generación de ignorancia de siglo tras siglo. Estoy hablando que puede pasar, podemos tener hasta 2000 años de ignorancia respecto de estos temas. Que a veces la cristiandad o el cristianismo, lo que nos llamamos hijos de Dios, no conocemos este asunto. Vamos a hablar un poquito del voto, porque creo que tenemos que reflotar esa palabra entre nosotros. Mire lo que dice Levíticos 22:21. Dice asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Esta costumbre la tenían todos los hombres en la historia, de ir al Señor con un voto. ¿Qué es un voto? Una promesa. ¿Qué hizo Ana? Ana le dijo, si me das un hijo, yo te lo voy a dar a vos. Ya estaba ofreciendo algo. Necesitamos entender este asunto. Acá hay un principio que está enterrado y ha estado enterrado por años. Esto nos habla de que cuando ofrecemos algo al Señor, primero debe ser lo mejor. Cuando usted le ofrece algo al Señor, tiene que ser lo mejor. Usted y yo no podemos ofrecer cualquier cosa. Cuando se detallan las ofrendas en la ley de Moisés, decía, si usted llevaba un cordero, usted no puede llevar un cordero tuerto, o no el que tuviera la pata quebrada. Usted no podía llevar un cordero así. Usted tenía que llevar al Señor lo mejor. ¿Cómo son tus ofrendas? ¿Cómo son tu vida? ¿Qué es lo que le das al Señor? ¿Es lo mejor? ¿O te invita un hombre, una personalidad importante? Usted se rompería ¿qué le puede hacer falta? Y no va a llevar cualquier cosa. Imagínese cuando nosotros le ofrecemos algo al Señor. Estoy hablando de una actitud de corazón. Estoy hablando de cómo consideramos al Señor. Y esto tiene que ver con todo, cómo nos congregamos, cómo oramos, cuál es el tiempo que le damos al Señor, cómo es lo que nosotros le entregamos permanentemente. ¿Será lo que nos sobra? ¿Será el tiempo que ya no uso? Cuando hablamos de entregar algo al Señor, estamos hablando de todo, de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. ¿Qué tipo de vida le estoy entregando al Señor? Señor, acá me tenés como un sacrificio vivo. Y el Señor dice, esto está tuerto, está torcido, está quebrado. ¿Cómo está tu vida? Porque nosotros nos queremos entregar al Señor, pero el Señor, ¿cómo nos va a recibir? ¿Cómo está el corazón? Mire, las generaciones modernas olvidan y desconocen a Dios. Pero Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que tiene personalidad. Dios es un Dios que tiene, dice la Escritura, un corazón. Y Él ve cómo nosotros nos dirigimos a Él. A veces pensamos que hoy, porque estamos en la era de la IA, de la inteligencia artificial, algunos se piensan que Dios debe ser así como una máquina, como una inteligencia artificial, que uno va ahora, ahí tiene que dar, porque la Biblia dice, ¿cómo es tú y mi comunión con el Señor? Él es mucho más. Él es el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios de amor. Él es amor. ¿Conocemos cómo llegarnos a Él? Yo creo que ignoramos cómo acercarnos a Él. Nos hacemos demasiado mecánico. Por eso los cristianos no viven una vida poderosa en Cristo. ¿Por qué? Porque es todo mecánico, me congrego. Si puedo, llego. Si no llego, bueno, no llego. Hermano, ya todo es lo que nos sobra. Este mes si puedo ofrendo y si no puedo, no ofrendo. Bueno, Dios sabe. Esa es la actitud o el pensamiento que nosotros tenemos de Dios. Claro, por eso hay tan pocas oraciones contestadas. Ana dijo, Señor, si me das un hijo, yo te lo doy a vos. Y ahí vamos a entrar en lo que yo siempre dije, que Dios es un muy buen negociante y que Dios sabe negociar y que muchos ignoran eso. Pero esto no es algo que usted lo va a aprender porque estudiemos el libro de Samuel. Esto usted lo va a experimentar. Esto usted lo tiene que experimentar y vivir. Porque todo lo que estamos leyendo de Ana es el resultado de su experiencia. Ella nos está transmitiendo su experiencia. Deuteronomio 23:21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Es decir, si le prometiste algo, ¿sabes? Los años que yo he visto cristianos, sí, le prometo al Señor tal cosa, y después se olvidaron. Fue la emoción del momento. Y el Señor anotó, Y eso trae consecuencias a nuestras vidas. Por eso la Escritura dice, más vale que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque nosotros con esa cantaleta de que Dios sabe, de que Dios entiende, yo te voy a decir una cosa, Dios no entiende, Dios tiene principios.
que si se quiebran, traen consecuencias a nuestras vidas. Y esta generación que me ha tocado vivir a mí y seguramente muchas más, ha perdido y está perdiendo el temor de Dios cada vez más. ¿Y sabe qué tiene que hacer una generación? Recobrar el temor de Dios. Tenemos que, no, pero no diga temor, porque es temor y no tenemos temor de Dios. Las generaciones le pierden el temor a Dios. No, porque es un temor reverente, es temor a Dios. Porque siempre se ha discutido ahí si es que no, yo no le puedo tener miedo. Yo no estoy diciendo que tenemos, hermano, ¿sabe que se ha perdido el temor a Dios? ¿Por qué le tengo miedo a Dios? No porque es un Dios que anda con un garrote viendo dónde me equivoco. No, porque sé que Él respeta sus principios y que Él no va a pasar por alto un principio que yo quiebre. ¿Y sabe lo que es una generación? Las generaciones creen que Dios, porque es un Dios de gracia, y usted y yo podemos quebrar los principios de Él y vamos a salir sin ninguna consecuencia. ¿Sabe lo que ha hecho esta generación y las generaciones anteriores, y espero que no sean las que vienen? Han agarrado la gracia y la han transformado en libertinaje. Por eso los cristianos viven como quieren, hacen lo que quieren. Los cristianos hacen como una fuerza frente al liderazgo, y el liderazgo ha cedido en la palabra, y ya la predicación se ha transformado no en una predicación que traiga temor de Dios, sino en una predicación que lo único que hace es motivar a los hermanos para ver si se van a congregar. Y eso es a lo que tenemos que renunciar. Y para eso viene la predicación expositiva, para que empecemos a recobrar un poquito el temor de Dios. Hermano, yo sí tengo temor y miedo de quebrar un principio de Dios, porque cuando quiebro un principio de Dios, las consecuencias, por más que Dios me perdone, Dios va a traer consecuencias sobre mi vida. Y eso es lo que tenemos que recobrar. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Hermano, está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Yo no quiero hacerte ver un Dios monstruoso. De lo que a mí dependa, yo quiero que vos conozcas a Dios de la mejor manera, como es. Ni te quiero inventar un Dios bueno, ni te quiero inventar un Dios malo. Quiero que conozcas al Dios verdadero. Y te voy a ayudar con la palabra, te voy a servir con la palabra, pero usted lo va a experimentar en su vida personal, a través de sus experiencias. ¿Y sabe qué? A Dios no se lo conoce ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Usted le va a pasar como me ha pasado a mí, que caminamos, yo llevo 25 años caminando con el Señor, y he visto las consecuencias de hacer las cosas bien, y he visto las consecuencias de quebrar los principios de Dios. Porque a veces necesitas 10 o 20 años para ver las consecuencias y los resultados de haber sido descuidado, de haber quebrado los principios, de haber desobedecido. Entonces, ahora, esta es la palabra que viene como proverbio para decirte: ten cuidado de cómo consideras a Dios. Voto es una promesa a Dios, pero no te metas a hacer voto ni a hacer promesas si no conoces a Dios. Mire lo que dice Proverbio 20:25. Lazo le es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo reflexionar. Oh Señor, acá está mi vida, nunca más peco, acá estoy, me consagro a ti, me consagro a ti. Claro, la emoción del culto, la emoción del momento. Después el lunes está en su casa, vino la tentación y se olvidó del voto, de la promesa y de la consagración que había hecho el domingo. Esa es la liviandad y esa es la inmadurez con que la mayoría de los cristianos enfrentamos a Dios. Pablo es uno de los que hizo voto, porque alguna vez, pastor, está muy antiguo testamentario. Vamos a Hechos 18:18. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Hermano, el voto es una herramienta, y lo vamos a ver a través de la vida de Ana. Cómo el voto es una herramienta para nosotros, para venir a Dios, para conocerlo más al Señor. Job 22:27 dice: orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Yo creo que este es uno de los temas y de los asuntos de por qué hay tan poca oración contestada. Cristianos que oran y oran y piden y piden y piden, no reciben. Y usted ve que pasan los años, no reciben, no se mejora nada, no se arregla nada, se congregan, siguen orando, leen la Biblia, pero nada cambia. No se ve una vida de poder, de decir: mira cómo ha madurado, cómo ha transformado su interior, mira esta persona cómo se le restauró la familia, mira esta persona cómo... Hermanos, porque eso es lo que se tiene que ver en una persona de fe.
Si hoy no soy más santo que hace 2 años, hermano, algo no está bien. Si no he madurado más que hace 5 años atrás, algo no está bien en mi vida. ¿Qué está pasando con mi oración? ¿Cuál es el resultado de nuestras oraciones? Salmo 50:14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Ana verdaderamente conocía el poder de los votos. Mi pregunta es si nosotros lo conocemos. Yo creo que a través de esta palabra vamos a conocer un poquito más de lo que es el voto. Y ya va a ver que lo voy a seguir explicando y se va a ir clarificando más este tema del voto para nosotros. Necesitamos recobrarlo. Primera de Samuel 1:12. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote en esos días, el sumo sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Esa era la situación de Ana, llena de congoja, de angustias, de tristezas. Yo sé que hay muchos hijos de Dios que pueden estar pasando en este tiempo esa situación. Acongojados, tristes, no pueden salir de una angustia, no pueden salir de una situación que parece que no se resuelve. Esa era la situación de Ana. ¿Y sabe cuál es mi objetivo? Que usted pueda ver lo que hizo Ana, porque la Escritura está para que nosotros aprendamos y seamos instruidos de cómo orar, de cómo salir adelante, de cómo hacer para que Dios nos oiga. A pesar de la inutilidad, mire, había una inutilidad en el sacerdote Elí de esos días. Era un desastre el sacerdocio. Mire, yo creo que todas las épocas han sido complicadas. De decir, hoy día qué difícil que está la iglesia. Y en esos días el sacerdote era un desastre, los sacerdotes del tabernáculo hubo un desastre también. Así que crisis se ve siempre. Y hoy se está hablando de una crisis, o sea, crisis hay siempre. Pasa que para nosotros parece que la única crisis es la actual, pero el mundo está en crisis hace 6.000 años. El mundo entró en crisis desde que pecó Adán en el huerto del Edén. Así que yo creo que ahí entra lo que dice Eclesiastés. Si vas a estar esperando el mejor escenario para avanzar, no vas a hacer nada. Eso significa cuando dice el que mira las nubes nunca va a sembrar. No vamos a esperar que esté mejor el clima para... Hermano, si usted va a esperar que esté lindo el día para congregarse, usted no se va a congregar nunca. Así que compre campera para el invierno. Porque si estamos esperando, no, ya cuando empiecen los calorcitos, ya voy a ir a la iglesia. Así piensa la gente, hermano. Y después está ahí en la casa y no se junta con nadie y lo agarra una gripe y está una semana en cama. A todos nos dio gripe, estemos encerrados, estemos afuera. Así que, hermano, congréguese. Así que no le tenga miedo al frío, por favor. Los hombres, mi hermano, no son un impedimento para que podamos orar. Ella no tuvo impedimento. Elí era un desastre. Sin embargo, ella fue a orar. Ahí donde estaba Elí. Y Dios escuchó a Ana. Que no, el problema son los hermanos. No, el problema es el pastor. No, usted, mire, nadie puede evitar que Dios oiga tu oración. Si usted va con un corazón correcto y con un entendimiento correcto de quién es Dios. Nadie puede evitar que Dios responda a tu oración. El único que puede evitarlo, ni siquiera el diablo. El único que puede evitar que Dios responda a nuestras oraciones somos nosotros mismos. Es el desconocimiento de Dios. Los hombres no entienden nuestros momentos de angustia y tampoco pueden solucionarlos. Así que no se preocupe por cómo son los hermanos, cómo son los demás. Usted sepa ir delante de Dios. Seguimos, 1 Samuel 1:17. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Mire, Ana no solamente fue a clamar a Dios, sino que hizo voto. Ana no solamente fue a orar, fue con algo. Cuando vamos a Dios debemos entregar algo. Algo tiene que morir cuando vamos delante de Dios, mi hermano. Por eso creo que hay muchas oraciones que no son respondidas. Recíbame esta palabra porque esto va a cambiar tu oración. Esto va a empezar a hacer algo visible en tus días. La mayoría de los seres humanos no conoce al Señor. Como dije recién, se creen que es un Papá Noel dando regalos.
Pero Dios tiene una personalidad y Dios tiene un carácter que debemos conocer. Y no lo vas a conocer por lo que te diga otra persona. Lo vas a conocer por tu experiencia personal. Tienes que conocer a Dios. Tenés que conocerlo. Los hombres en toda la historia han ido con ofrendas delante del Señor. Han ido con promesas delante de Dios. De hecho, el Cana dice que iba todos los años a ofrecer sacrificio y voto delante del Señor. Pero por la mala comprensión, la falta de pericia. No, ya el sacrificio lo hizo Cristo. Yo ya no tengo nada que hacer. Hermano, sí, en cuanto a redención está todo hecho. En cuanto a salvación, en cuanto a santificación, en cuanto a todo eso, ¿usted qué va a hacer? Usted no puede hacer nada de eso. Pero si usted tiene una petición delante de Dios, por ejemplo, como un hijo, una situación laboral, una cuestión que tiene que ver ya más con nuestros asuntos, con nuestras cosas, la Biblia dice, pedid y se os dará. La Biblia dice que Dios sí contempla mucho de nuestros asuntos. ¿Qué es lo que era lo que tenía Ana? Ana tenía un anhelo de tener un hijo. Ahí vamos a ver cómo involucramos a Dios en nuestra petición. Éxodo 34:20 dice, redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Cuándo perdimos todo esto? ¿Cuándo perdimos? ¿Y cuándo la iglesia empezó a perder todas estas cosas y se empezó a volver aguachenta, adulterada, relajada delante del Señor, falta de temor, tomando las cosas? Yo me acuerdo, yo he estado en iglesias donde, hermano, el momento de la mesa del Señor, el momento de las ofrendas. Yo he conocido gente que hasta perfumaba los billetes para ponerlos en el sobre y dar su ofrenda. También vi los que agarraron un billete así todo arrugado y lo ponían en la ofrenda. Hermano, hoy no tenemos vacas, hoy no traemos, pero hoy tenemos nuestras ofrendas, hoy traemos nuestras vidas. Hoy, dice Pablo, damos sacrificios espirituales. Podemos traer para hacer morir cosas cuando vamos a la oración y decirle, Señor, yo vengo a traerte esto, voy a renunciar a tal cosa. No sé, lo que usted sienta en el espíritu o algo que el espíritu le esté pidiendo. Dice que Él no va a permitir que nosotros nos presentemos delante de Él con las manos vacías. Empieza a experimentar la oración de este calibre y usted va a ver que las respuestas se van a empezar a ver. Mire, y tenemos, no lo vamos a contar ahora, pero testimonios personales de las veces que nosotros hicimos esto, vimos automáticamente la respuesta del Señor. ¿Cuántos quieren empezar a ver las respuestas más fluidas del Señor en su vida? Tome consejo de esto. Tome consejo de lo que estamos hablando hoy. Todo, cuando vamos a orar, Señor, ¿qué tiene que morir en mí? Eso es un sacrificio espiritual. ¿Qué querés que haga morir en mi vida? Y no te estás presentando con las manos vacías. Te estás presentando con algo, con un sacrificio espiritual. ¿Puedes entenderlo? Esto le va a abrir la puerta a muchos en el tema de la oración. Entonces, la gran enseñanza es que Ana fue a pedir un hijo, pero al mismo tiempo dio algo. Señor, yo quiero un hijo, si me das un hijo, yo te lo doy para ti. Así comienza el asunto. Esto, mire, si pudiéramos poner el título de saber negociar con Dios, acá hay sabiduría en negociación con Dios. Algunos se puede escandalizar, no, Dios no es negociante. Sí, Dios es el mejor negociante. Cuando das algo, Dios retribuye. Este es un principio que está en toda la Escritura. Por eso Jesús dijo, dad y se os dará. ¿Qué doy? Tenemos que ser primeros en dar. El Señor ya lo dio todo. Pero la pregunta es cómo obtengo lo que Él ya me dio. Porque veo cuando no se entiende y hay personas que ignoran el Evangelio. No, el Señor nos dio todas las cosas. ¿Por qué no lo puedes vivir? Porque te lo dio, pero no lo puedes obtener. Porque muchas de las cosas que nos han sido dadas tienen que ser obtenidas a través de actos de fe. Cuando pides algo, y guárdese esto, cuando usted pide algo al Señor, tiene que dar algo. Lleve algo, entregue algo. Mire, también luego de pedir algo y entregar algo, Ana demostró su fe al descansar y confiar en que Dios le iba a responder. Ella estaba angustiada, estaba triste. Esta otra mujer le hacía la vida imposible. Imagínese lo que es vivir en una casa con una persona que no te quiere y que te hace la guerra todos los días. Imagínese la angustia. Ella fue allí, pero una vez, esto es otra cosa que aprendemos de Ana. Primera de Samuel 1:18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Ya tenía el hijo? No. Pero ella dice que hizo la oración
hizo su voto, prometió su voto, y dice que se fue y no estuvo más triste y comenzó a comer de vuelta. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros, si realmente tenemos el conducto aceitado de la oración y conocemos a nuestro Dios, cuando nosotros entregamos un problema, una carga, una situación, una angustia, la ponemos en las manos del Señor y después descansamos. ¿A usted no le ha pasado que usted, Señor, te entrego mi carga, te entrego mi angustia, este problema familiar, este problema, y después seguimos angustiados igual? ¿Y para qué oró? O sea, si usted va a entregar algo, es para entregarlo en las manos del Señor. Y eso, esa frase que hemos escuchado tantas veces en las iglesias. Ponerlo en las manos del Señor, pero ya se volvió como un latiguillo. Ponelo en las manos del Señor. Sí, si lo va a poner en las manos del Señor, significa que vos descansás. ¿Cuántos han hecho eso ya? Y si no lo han hecho, comiencen a hacerlo ahora. Si usted va a entregar algo en las manos del Señor, comience a descansar, porque eso muestra que usted está confiando en el Señor. Si usted no lo puede resolver, ¿para qué se afana? Piense en algún problema que usted tenga. Si usted no lo puede resolver, ¿para qué lo va a seguir cargando usted? Es una cuestión ya de sabiduría. Y si lo puede resolver, ¿para qué está orando? Vaya, lo resuelve y listo. O sea, pero hagamos sencillas las cosas, porque si no andamos... ¿Ves? El problema de hoy en día, ¿cuáles son? Las enfermedades mentales y psicológicas. Gente estresada. Hermanos, ¿qué es lo que es el estrés? Y todas las enfermedades que eso trae. Es de gente afanada. O sea, el estrés, si nosotros estamos estresados, primero que debemos estar haciendo cosas que no debemos hacer. Y estamos, segundo, cargando cosas que no debemos cargar. Esta mujer tiene que haber estado estresada. Tiene que haber tenido úlceras, si pudiéramos meternos en sus días. Capaz que tenía hasta una úlcera. Pero dice que fue un momento, puso todo en las manos del Señor, descansó en el Señor y no estuvo más triste. Hasta nos están dando una clase de oración. Y toda la Biblia nos habla de esto. Salmo 4:5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Necesitamos gente más sana psicológicamente en las iglesias. Nosotros, mire, si este mundo está estresado y está loco psicológicamente, nosotros no podemos estar así. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, no podemos estar agobiados en nuestra mente y en nuestra psiquis. Esto es como tener un auto y no saberlo manejar. Es lo mismo. Tenemos a Dios, tenemos su Espíritu Santo, Él es nuestra paz. Sin embargo, estresado, con úlcera, que ya no damos más, psicológicamente estamos saturados, explotamos por cualquier cosa, hermano. No estamos viviendo a Cristo. Primera de Samuel 1:19. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó. Mira, apenas llegaron. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Fíjese, sacrificio y su voto. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron, prometieron. Se fueron a su casa, el Señor les respondió la oración y ¿qué hicieron? Fueron a cumplir lo que habían prometido. Simplemente lo tiro porque esto creo que va a aceitar mucho la oración y la comunión de los santos con el Señor. Para que dejemos, porque tenemos una tendencia a volvernos livianos en la oración y en nuestra comunión y relación con el Señor. Vio cómo nos vamos adaptando, ¿no? Cómo nos vamos soltando, cómo después nos comportamos. ¿Por qué te importaba tanto cómo te vestías cuando ibas a la casa de tu novia, venía tu novio? Y después de 20, 30, 40 años de casado, fulero, media, qué sé yo, cómo nos comportamos. A veces somos así con Dios. Somos así con el Señor. Los primeros años orábamos, hasta poníamos el reloj y nos levantamos. Y ahora oramos como se nos da la gana. No adoramos. Qué sé yo, tantas cosas vamos dejando en el camino. ¿Por qué? Porque ya nos creemos, tomamos como una cierta confianza que no debiera estar. Dios es Dios, mi hermano. No es ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni la gente que vive con vos. Es Dios.
Y creo que no debiéramos perder el temor de Dios nunca, en todos los días de nuestra vida. Y creo que eso es algo que muchas veces nos pasa, o que nos puede pasar, y si no te ha pasado, buenísimo, te felicito. Pero si te has relajado en tu comunión con el Señor y nos hemos vuelto así groseros, chabacanos, dejados, descuidados, vuelve a tomar consejo de lo que estamos hablando hoy. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo creo que es una de las mejores frases, ¿no? Que podamos decir, y el Señor nos dio lo que pedimos. Y el Señor nos dio lo que pedimos. ¿Cuántos de ustedes le están pidiendo algo al Señor? Levante la mano porque está bien. Usted le puede pedir algo a Dios. Usted es la familia de Dios. Usted y yo somos los hijos de Dios. No hay problema con eso. Porque algunos han querido presentar a un Dios así medio, ¿no?, inteligencia artificial. No. Dios tiene su sentir, tiene su corazón. Y tenemos que recuperar ese Dios, hermano. Que no te cambien el Dios verdadero. Que la religión no te cambie el verdadero Dios. Que la dejadez no te cambie la imagen que tenemos que tener del verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay duda, mi hermano, de que Dios escucha las oraciones de personas que saben cómo llegar a Él. De personas que tienen un corazón para con Dios y no de personas egoístas. Dios oye a quien piensa en generosidades. Por eso, fíjese lo que dice la Escritura: el generoso pensará en generosidades. ¿Qué significa eso? No estoy hablando de una ofrenda, mi hermano, saques eso de la cabeza. Estoy hablando de un corazón generoso para con tu Dios. Porque nosotros somos generosos con la gente, somos generosos con nuestros hijos, somos generosos con nuestra esposa. Ahí no escatimamos en nada. ¿Cómo te comportas con Dios? Si es que crees que la iglesia, que el Señor es tu Padre, que la iglesia es su cuerpo. Y yo soy consciente y quiero reafirmar esto. Hoy el sacrificio es Cristo. Es el acto que ya pudo satisfacer por completo al Señor, al Padre, en cuanto a redención. Sin embargo, esto no impide que, como hizo Pablo, como hizo Ana, o como hicieron muchos siervos de Dios, hagamos voto delante del Señor. Es un secreto para aquellos que quieren conocer en mayor profundidad al Señor. Y como le dije, que Dios es un buen negociante. Fíjese el negocio, ¿no? Si esta mujer, si le doy un hijo, ¿qué me da? Un hijo consagrado. Porque gente sobra en el mundo. O sea, Dios no quiere gente. ¿Sabe qué necesita Dios? Gente consagrada. Entonces, esta mujer dice: si me lo das, te lo doy consagrado. Es decir, te lo voy a dar a vos. Y Dios dice: esta mujer sabe negociar. Y fíjese los beneficios. ¿Cuántos saben lo que dice la Escritura de que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos? Y dice que esta mujer le pidió un hijo, Dios le dio un hijo, esta mujer se lo dio, lo consagró al Señor con voto nazareo y después le dio 3 varones y 2 mujeres. O sea, 5 hijos a cambio de 1. Dígame si no es negocio. No podía tener ninguno. Dios es así. Lo que pasa es que no lo conocemos. No lo conocemos. Venimos acá, oremos: Señor, dame. No, Dios no me responde. Debe ser que Dios no quiere. Será la voluntad del Señor. No. Yo quiero que cambiemos esa mentira que las tinieblas empiezan a meter en nuestra cabeza. Porque no sé quién, cosas nos empezaron a enseñar o escuchamos voces por allí. Desaprenda. Desaprenda lo que tiene que desaprender. Y mira, algo que el Señor me está diciendo en este tiempo, le abro mi corazón. El Señor en este tiempo me ha aislado para que yo no escuche a las personas, sino para que lo escuche a Él. Ya tenemos que dejar de estar escuchando tantas voces en este mundo. Y yo les recomiendo que usted haga lo mismo. Nosotros tendremos nuestra voz acá, el Señor nos habla, nos direcciona, pero usted tiene que dejar de cortar tantas líneas porque somos buscadores, somos escuchadores de mensajes, de sermones. Si pudiéramos, nos escucharíamos a todos los predicadores del mundo. Pero eso, mire, no estoy diciendo que sea pecado. Lo que sí termina siendo contraproducente, porque escuchás tantas voces y tanta gente metiéndose en tu cabeza que al final no entendés nada.
Y el Señor me dio esta palabra. Llega un tiempo donde tenés que madurar y donde me tenés que aprender a escuchar solamente a mí. Eso te va a llevar a la madurez. Y a las iglesias les pasa lo mismo. Las iglesias nos gusta, y congreso allá, y congreso en el otro lado, y YouTube acá, y el predicador aquí. Hermano, ya es tiempo de que aprendas, porque eso nos va a llevar a la madurez. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Nada te va a hacer madurar más, y nada te va a hacer crecer tanto como escuchar la voz de Dios. Y ahí van a venir todas estas cosas. Y ahí vas a entender, y sabrás, y pedirás, y el Señor responderá, y verás la restauración en tu casa, y verás la restauración, esa restauración que no viste por años en tu familia, en tu vida, en tus hijos, no sé lo que estás. Yo sé que todos somos como una Ana que tenemos una angustia por algo. Todos tenemos un deseo, todos tenemos algo que le pedimos al Señor. Quiero decirte que no te sientas mal, porque la religión a veces te hace sentir mal. No, hermano, usted no tiene que pedir nada para usted tiene que pedir para el Señor. Sí, todo es para el Señor, somos del Señor, vivimos para Él, pero necesitamos cosas para el Señor. Y esas cosas que necesitamos para el Señor van a redundar en 5 hijos más. No sé, ponele el nombre que quieras. Vendrán cosas que estás necesitando. No sé qué es lo que es. Cada uno sabrá. Vuelve a la ofrenda, vuelve al voto, vuelve a la generosidad para con Dios. Y aquí, hermanos, por eso creo en esa frase que he escuchado muchas veces, ¿no? Con Dios siempre se gana y nunca se pierde. Y yo creo que es así. Si logramos entender esto, vamos a ver que siempre con Dios salimos ganando. Nunca vas a salir perdiendo. En Él no está la pérdida. Aquí termina el capítulo número 1. Acompáñenme al capítulo número 2. Recuerde que estamos en la predicación expositiva. Vamos yendo secuencialmente. Vamos versículo por versículo, pasaje por pasaje, para ir extrayendo las riquezas del texto bíblico. Y eso nos va a hacer muy bien. ¿Qué pasa en el capítulo número 2? Tenemos la oración de Ana. Lea usted después en su casa todo, no vamos a leer toda la oración de Ana, la vamos a analizar un poquito, pero no vamos a leer el cántico de Ana, pero lo más relevante es el entendimiento profundo que tenía esta mujer de Dios. Ana conoció a Dios a través de la aflicción. Todo lo que le tocó vivir en su casa con Penina la fue empujando ¿a qué? A conocer a Dios. Y usted le puede pasar con su esposa, con su esposo, con un hijo, no sé, con alguien en la iglesia, con su propio pastor o con un pariente o con un vecino. Pero esas aflicciones que hacen van a ir empujando, sin que nos demos cuenta a que podamos conocer más a Dios. Y ahí se cumple lo que la palabra dice, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que fuimos llamados conforme a su propósito. Así que aproveche la angustia, la aflicción que puedas estar pasando en este tiempo. Esta proclama de Ana viene desde su experiencia personal. Ella aprendió que Dios exalta al humilde y se opone al orgulloso. Ella experimentó eso. Ella era la humilde, la otra era la orgullosa que la molestaba, se burlaba de ella, y es por eso que ella escribe esto. 1 Samuel 2:6 dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas al mundo. Hermano, esto es conocer a Dios. Esto es conocer cómo Dios funciona. Cómo funcionan los principios eternos, que si los conocemos y tenemos comunión con Él, hermano, no tenemos por qué estar toda la vida humillados. Pero dice, si eres humillado, el Señor te va a exaltar. Pero tienes que conocerlo. Tienes que conocer cómo funciona. Tienes que conocer los mecanismos que destraban muchas cosas en nosotros. Entonces ella aprendió esto por la situación que había vivido con Penina. Lo segundo, son 3 puntos que ella aprendió por su angustia. Lo segundo que aprendió es que a pesar de la maldad del hombre, Dios está obrando y tiene todo en control. Era mala Penina. Evidentemente era una mujer que la oprimía, la angustiaba, la hacía sufrir. Y Ana aprende eso. A pesar del hombre malo, a pesar de las personas malvadas en este mundo, Dios está en control de todo. Será el patrón, será el empleado, el compañero de trabajo. Yo no sé cuál es el problema. Hay cientos de problemas en las personas. Pero mire, usted tiene que aprender esto que aprendió Ana. Que Dios, a pesar de los malvados, sigue estando en control.
Llévese esto para los momentos que vive el país. A pesar de los perversos, a pesar de todo lo que pasa, Dios está en control. Ahora, se requiere que nosotros tengamos una comunión con nuestro Dios, que lo conozcamos. No importa lo que se esté viviendo. Mire, el extremo en estos días en el mundo, vivir en Ucrania, donde está ahí guerra. Usted imagínese la generación. Un día vamos a hablar de cómo las generaciones no se alcanzaban a recuperar de algo. Imagínense los norteamericanos que en los años 30 estaban viviendo una crisis, un colapso económico mundial, y cuando ya se estaban más o menos recuperando, Primera Guerra Mundial, termina la Primera Guerra Mundial, se empiezan a recuperar, Segunda Guerra Mundial, hermano, así ha vivido la humanidad en los últimos 100 años. Pero después la pandemia, y todos los problemas que va viviendo la humanidad. Y a veces pensamos que todo tiene que estar bien y estamos esperando. Hermano, no espere, porque eso va a ser cuando venga Cristo. Así que si usted está esperando el mejor escenario para funcionar, usted no entendió la Biblia. Yo siempre digo, nosotros fuimos diseñados 4x4. Piensa en la iglesia de Jerusalén. Piensa en nuestros hermanos del siglo 3, 4, 2, que eran perseguidos por Roma, que eran aserrados, tirados al circo romano. Tuvimos una pandemia hasta hace poquito, hay un colapso económico mundial, hay crisis moral en toda la humanidad, hay un ataque sobre la familia, pero siempre ha sido esto, siempre. No podemos estar pretendiendo que venga la panacea para ver si Dios puede hacer algo conmigo. No, usted y yo tenemos que aprender a prosperar en medio de las crisis. Y cuando hablo de prosperidad no estoy refiriéndome a lo económico, estoy refiriéndome a todo. Porque Ana aprendió en medio de la crisis a sacarle 5 hijos a Dios, 6 con Samuel que entregó. En medio de la angustia, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de un Israel que estaba en un tema político complejo, porque todavía no tenían Jerusalén, estaban en Silo, tenían un tabernáculo todavía, no tenían templo. Los sacerdotes, crisis sacerdotal y religiosa, eran un desastre, como vamos a ver hasta enseguida. Imagínense si Ana hubiera dicho, no, vamos a esperar que cambie el sacerdote Elí, porque es un desastre, vamos a esperar un buen sacerdote. Nunca hubiera tenido los hijos que tuvo. Entonces no podemos esperar que esto cambie. En estos momentos es cuando usted y yo nos tenemos que activar en el poder de la fe, del Espíritu Santo, en conocer a nuestro Dios, porque estos son los momentos necesarios. Son los momentos propicios. Pero nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? No, esperemos que se calmen las cosas. No cometamos error. Yo lo he cometido muchas veces. Yo no estoy acá como el que se pone como superado. Muchas veces tenemos la tendencia de esperar que todo esté bien. Hermanos, vamos a desafiarnos. Y yo creo que si nos desafiamos en muchas cosas, no importa la crisis del país, no importa la crisis económica, yo creo que la iglesia, mire, si usted y yo nos activamos en esto, la iglesia puede prosperar y como consecuencia va a prosperar tu casa y tu familia. ¿Sabe cuándo creció la iglesia? Cuando empezó a ser perseguida. ¿Y nosotros qué estamos esperando? Que nadie nos diga nada, que no haya problemas de inmoralidad en el mundo. No, hermano, usted no puede esperar eso. Tenemos todo el escenario para prosperar en todas las cosas. 1 Samuel 2:9 dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Todo esto lo está diciendo Ana como experiencia de lo vivido. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Ese es el pensamiento de una mujer que conoce a Dios. Y ese tiene que, mire, siempre una mujer en la Biblia es sinónimo o figura de una iglesia. Y esta debiéramos ser nosotros. Una iglesia como Ana, que pueda decir esto, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. ¿Cuántos pueden decir eso? Pero como iglesia también. No se mire solamente usted particular y personal y su familia. Tenga la mentalidad corporativa de que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Piense que hay algo más grande que su propia vida. Sea consciente de que hay algo más grande que tu propia familia y que tu propia familia va a ser guardada por el paraguas de la iglesia. No termina ni empieza todo en tu familia. Nuestras familias y nuestras vidas son guardadas como resultado de estar guardadas bajo esa sombrilla llamada iglesia. Y eso entendió Ana, que toda maldad que sufrimos está dentro del plan de Dios. Llámese Penina o Cristina, no importa lo que sea. Si hay crisis en el país, no importa de dónde venga. No importa si viene del gobierno, no importa si viene del que te alquila, no importa. Nosotros no podemos esperar que la gente cambie. Vamos a ver la mano del Señor en medio de la situación. Si usted lo está creyendo, yo creo que el Señor lo está preparando a usted para los días y los años que se pueden venir en la Argentina.
Y finalmente, Ana profetiza que Dios levantará un rey mesiánico que reinará el mundo. 1 Samuel 2:10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su Mesías, de su ungido. Eso es lo que dice la Escritura. Una persona que entiende a Dios de esta manera, ¿sabe cuál es uno de los resultados? Que los ojos se empiezan a ver para que conozca al Mesías. Ya el Señor a muchas personas del Antiguo Testamento les empezó a revelar al Mesías. Empezaron a ver al Cristo que iba a venir a morir en esa cruz por nosotros. Y ella es una. David fue otro. Mucha gente recibió como adelanto el asunto de tener una revelación del Mesías. Con Ana aprendemos una lección de vida que no tiene precio, mi hermano. Es inevitable que al tener comunión con el Creador no se nos revele al Mesías. Ella experimentó lo que está cantando. Y acá hay una aplicación personal que podemos tomar de lo que estamos leyendo. Nosotros debemos lamentar nuestra esterilidad espiritual. Mire, hoy en día la medicina avanzó, así que creo que la mayoría de la gente que quiere tener hijos, si no puede hacer algo a través de la medicina y tener hijos. Pero acá podemos traer una aplicación, no de tener hijos, sino de la esterilidad espiritual que tienen muchos cristianos. Yo creo que muchos cristianos están estériles, no están dando fruto. No hay fruto espiritual. No hay paciencia, no hay gozo, no hay bondad, no hay benignidad, no hay amor, no hay fe. Y eso es fruto. No solamente el fruto del vientre, sino el fruto que tiene que ser visto en nosotros, porque esto es tan importante que Jesús dijo, por sus frutos lo conocerán. Y si nosotros no tenemos frutos, si nosotros no mostramos un fruto en nuestras vidas, hermanos, algo está pasando. Puede haber esterilidad espiritual. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es la voluntad del Señor que nosotros manifestemos el fruto del Espíritu. ¿Cómo está tu fruto? ¿Cómo está mi fruto del Espíritu? Porque nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios y que somos salvos porque vamos a la reunión. Nosotros tenemos que decir que somos hijos de Dios porque hay un fruto que se ve en nuestras vidas. Si no hay fruto, no hay nada. Un mensaje que predicamos hace muchos años. Si no hay fruto, no hay nada. Así que sí tenemos que buscar el fruto en nosotros. Empecemos a buscar el fruto que nos demanda el Señor, que es el fruto del Espíritu. Personas secas, personas en incredulidad, sumergidas en las cosas de este mundo, apáticas, tantas cosas que vemos a veces en los creyentes. Gente que vive sin propósito, queriendo pero no pudiendo, porque queremos, pero no podemos, no lo podemos hacer. Y aquí tiene usted una dirección de cómo proceder. Tiene que buscar el llevar mucho fruto para Dios. ¿Y qué hacemos si Él nos da fruto? ¿Qué haremos con ese fruto? Si estás llevando fruto, ¿qué hacemos con ese fruto? ¿Para qué es el fruto? ¿Para decirle a todo el mundo, miren el fruto que tengo? No, el fruto que nos da el Señor es para Él. O sea, nuestra ofrenda es el fruto porque el Padre se agrada del Hijo. Cuando nosotros damos un fruto como la paciencia, como la bondad, es la manifestación del carácter. Eso se expresa como ofrenda al Señor y el Padre lo recibe. Es para eso el fruto. Es lo mismo que hizo Ana en lo físico, ¿no? Recibió el fruto y se lo dio al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Así que si usted está pidiendo una economía sana, la pregunta es, ¿qué va a hacer con la economía sana? Porque a algunos se les sana la economía y vamos, y el Señor no sé. Si Dios le da el vivir salud, ¿qué le damos al Señor de esa salud que tenemos? Si tengo salud física, si puedo disfrutar de la salud que el Señor me da, de la sanidad. ¿Hay algo para el Señor? ¿O soy sano porque yo quiero estar sano? Ahora, Señor, tengo salud, es para servirte. Señor, ¿me diste un vehículo? Es para visitar y predicar el Evangelio. Señor, ¿me diste recursos? Es para que avance tu reino. Así funciona lo que Ana nos está mostrando en la vida. Si usted quiere hijos, ¿qué va a hacer con esos hijos? Sí, el Señor me dio 5, 4, 10, 14 hijos. ¿Qué beneficio tiene el Señor de los hijos que te dio? ¿Los vas a preparar en los caminos de Él? ¿O vas a hacer, no, como dicen algunos, no, que ellos elijan? Y eso ya nos vamos a meter ahora en el tema del y de la irresponsabilidad sacerdotal de los hombres que aparecen en este libro, que es 1 de Samuel. Algunos ya tienen hijos, economía, salud, pero nada de eso es para Dios. Quiero decirles a esas personas que están en una cornisa muy peligrosa. Porque todo lo que nosotros no consagramos al Señor, tarde o temprano lo perdemos. Aprenda este principio. Todo lo que Dios le ha dado a usted,
salud, dinero, hijos, familia, dones. Todo lo que el Señor te dio, si usted no se lo da a Él, no se lo devuelve como Ana hizo con Samuel, usted lo pierde. Samuel fue devuelto al Señor y Samuel fue un hombre de Dios todos los días de su vida. Oyó la voz del Señor y juzgó a Israel todos los días de su vida. ¿Sabe qué me muestra eso? Que todo lo que yo consagro al Señor queda cubierto, guardado y protegido. Hasta aquí este libro nos habla del ámbito personal y familiar. Pero ahora el libro avanza y nos introduce en el ámbito ministerial y sacerdotal. Ahora se mete con el sacerdocio, se mete con los sacerdotes, se mete con el templo, se mete con el tabernáculo, se mete de cómo se manejaba la parte religiosa de Israel. El ámbito sacerdotal, acompáñeme, 1 Samuel 2:12. Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces los hijos del sacerdote Elí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran, él respondía, no, sino que dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y aquí estamos viendo el pecado de los sacerdotes en el tabernáculo. Aquí vemos una corrupción en el liderazgo espiritual de la nación. Mire, la ley decía en Levítico 7 que los sacerdotes tenían que recibir la carne, porque esto es lo que traían las ofrendas todo israelita. Dicen que iba ahí al tabernáculo, traían un animal para ser sacrificado. La Biblia, la ley decía que tenía que ser en holocausto. ¿Qué significa holocausto? Significa ofrenda del todo quemada. Decía, tenía que quemar todo el animal y luego sacar los sacerdotes, porque eso quedaba para los sacerdotes, pero ellos lo sacaban antes. Tenían la costumbre de comer la carne cruda y comían con sangre, cuando la ley del Señor decía que no debían comer carne con su sangre. Levítico 7:27. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Sin embargo, los hijos de Elí hacían esto. ¿Y qué pasa? Imagínense que usted traía el cabrito para el sacrificio y usted veía que en vez de quemárselo todo al Señor, venía otro y se lo comía y se lo llevaba. Usted decía, no, yo no llevo más. Por eso dice que menospreciaban las ofrendas. Decían, ¿para qué vamos a llevar ofrendas, hacer sacrificios, si estos delincuentes se comen todo y ni siquiera lo queman antes? Como Dios mandaba que tenía que hacer. Corrupción en el sacerdocio. Por esta causa, dice, el pueblo menospreciaba el llevar ofrendas al Señor, al igual que hoy los líderes se vuelven ostentosos, banales, obscenos con el dinero y con las ofrendas. Y no hace falta dar más detalles, usted va a ver la obscenidad que cometen algunos líderes religiosos con las ofrendas. Viviendo en lujos ostentosos, comprándose mansiones de $50 millones. Todo eso está pasando en el mundo, no pasó solamente en los días de Ana. Y la gente que hace empieza a menospreciar las ofrendas. Pero vemos que Samuel era el otro extremo. Dice 1 Samuel 2:18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Los dos tipos de sacerdocio en el mismo tabernáculo. Estaban estos que dice que se llevaban las ofrendas, que eran unos desordenados, y otros pecaditos más que vamos a ver enseguida. Pero al mismo tiempo estaba Samuel. Eso sabe que nos dice que usted no tiene que estar mirando lo que le pasa al sacerdote que tiene al lado. Si al lado usted tiene un ladrón, un fornicario, un avaro, usted sepa, ojo, no es que no sea importante, usted lo que tiene que hacer es buscar al Señor, porque Dios va a responder tus oraciones. Samuel estaba en el mismo lugar que estaban estos tipos, pero nunca aparece Samuel hablando con ellos. Fíjese usted en la Biblia, nunca tuvo comunión con este tipo de gente. Y usted tiene que aprender que si hay, porque en el nuevo pacto todos somos sacerdotes del Señor. Acá todos somos sacerdotes. Entonces usted tiene que saber que todos tenemos responsabilidad sacerdotal. Y si usted ve a alguno que está desordenadamente, como dice Pablo, lo pasamos por la cruz, ¿no? Si usted conoce a alguno que anda en avaricia, algún desordenado, mentiroso, fornicario, no se junte, ni lo reciba en su casa, no le dé la bienvenida a su casa.
Porque ahí sí usted está participando del pecado de esa otra persona. Por eso tenemos que conocernos. Por eso tenemos que saber con qué bueyes aramos en la misma iglesia. Tenemos que conocer qué es lo que pasa en medio nuestro. Pero de ninguna manera Dios va a dejar de responder tus ofrendas si usted es como un Samuel que escucha la voz del Señor, que se aparta, que mantiene el voto como hizo Samuel de vivir en santidad y en pureza todos los días de su vida. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Usted haga esto, ministre en la presencia de Jehová. Dice, vestido con un efod de lino. Tiene que ver con justicia, con obras justas, con pureza, con santidad. Así vivía Samuel en medio de una perversa generación. ¿Sabe que dice la Biblia que en los días de Samuel escaseaba la palabra del Señor? Dice. Sin embargo, él escuchaba la voz de Dios. Así que usted tome consejo de esto. Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó, acá está el cumplimiento del Señor, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Recuerde siempre esto, ¿no? Lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entramos ahora, seguimos avanzando y yo le agregué un título, ¿no? Paternidad deficiente y sacerdocio corrupto. Seguimos leyendo 1 Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No solamente se robaban las ofrendas, sino que fornicaban con las mujeres en el mismo tabernáculo. Dígame si no es aborrecible lo que hacían estas personas. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes el padre? Usted sabe que se lo dijo ya cuando tenían como 40 años. Se habían acostado toda la vida con las mujeres, habían robado las ofrendas y cuando ya eran grandes, viene porque acá no es que es buen padre, por eso acá también tiene un título esto, paternidad pusilánime, padres pusilánimes que no estorbaron nunca el pecado de los hijos. Tome consejo porque esto es para nosotros, para nuestra paternidad, de cómo nosotros vamos a ser con nuestros hijos o cómo somos con nuestros hijos. Le dijo Elí, no, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque ya Dios había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba, fíjese el contraste, siempre lo hace, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mire, usted tiene que saber que en una iglesia, que en una congregación, que en el cristianismo van a haber personas que son aceptas delante del Señor y personas que no son aceptas delante de Dios. Y a eso se refiere la Biblia con discernir el cuerpo. Personas que están calibradas con el Señor, que son aceptas delante del Señor, que viven en la comunión del Espíritu Santo, y personas que no viven la comunión del Espíritu Santo. Personas que viven como estos hijos, ¿no? Como Ofni y Fines, viven para sí mismos, viven pecando, tienen pecado oculto. Y muchas veces hay cristianos que tienen pecado oculto y nadie lo sabe, ni siquiera sus propias familias. Pero el Espíritu Santo trae esta palabra para redarguir, para sacar a la luz cualquier cosa que pueda estar escondida en el corazón de los cristianos, porque si hay algo perverso, es el corazón del hombre. Y mi hermano, no se sienta incómodo, dele la bienvenida al Espíritu Santo, dígale, Espíritu Santo, vení, incomodame, sacudime, molestame. Si no tuviste padres, si no tuviste gente en tu casa que te exhortara con el pecado, tenés al Espíritu Santo. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Usted no tiene excusa y yo tampoco. Si nadie te dijo que era pecado, tienes al Espíritu Santo que te dice que es pecado. Así que no hay excusa de esto que estamos hablando en esta mañana. El problema aquí es que era ya demasiado tarde para un simple regaño verbal de Elí para sus hijos. Elí había fallado en la educación de sus hijos. Los hijos se deben corregir temprano. Esto es lo que nos dice la Biblia. Los hijos hay que corregirlos de temprano.
Usted no puede esperar que sus hijos cumplan 20 años, 15 años para corregirlos. Los chicos hay que corregirlos desde niños. Y acá viene sabiduría para los padres y para la iglesia. Estos sacerdotes fornicaban con mujeres en el templo, mal administraban las ofrendas, se robaban las ofrendas y dejaban mal el nombre del Señor. Dice la Biblia, era muy grande el pecado delante de Dios. Elí los reprendió muy tarde. Con mucho temor y tristeza tengo que decirle lo que nos dice la Escritura. Dios ya había determinado hacerlos morir. 2 pecados, mi hermano, fornicación y avaricia. La palabra fornicación viene de una palabra griega que es porneia e incluye todo tipo de pecado sexual. Así que fornicación, tanto el observar pornografía como el cometer el acto mismo o también imaginárselo. Todo eso es fornicación. Tanto el pensamiento como el acto. Y todo eso es el resultado ¿de qué? De una idolatría interior. Cuando un hijo de Dios, yo le predico a los hijos de Dios, yo no estoy hablando de incrédulos. Yo le estoy hablando a la iglesia, a los santos, a los hijos de Dios, porque aún dentro de los hijos de Dios puede haber todo tipo de pecado. Para que no estemos pensando en los incrédulos. Ya sabemos que los incrédulos están muertos. Yo estoy hablando de la iglesia, del Señor, de nosotros. Entonces digo que cuando hay pecado de fornicación, ya sea de pornografía, ya sea de hacer el acto, ¿no? De estar con los pensamientos contaminados con pornografía, es el resultado de un pecado anterior, que es la idolatría. Tiene un origen espiritual, de idolatría espiritual, porque en la Biblia primero está hablada la idolatría, la fornicación espiritual, y luego se ve como un acto. Es decir, que cuando la persona ya hace el acto de fornicación, primero fornicó en su espíritu. ¿Cómo es fornicar en el espíritu? Tengo ídolos en mi corazón. ¿Y saben cómo se llama ese ídolo? Yo mismo. Cuando yo tengo problema de fornicación es porque tengo un problema de fornicación espiritual, de idolatría espiritual, que es que yo me amo más yo que a Dios. Es por eso el resultado del pecado. Oseas 4:11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Quiero hablarte un poquito de los resultados de la fornicación. Quitan el juicio. ¿Qué significa que quitan el juicio? Que no nos permite pensar bien. Cuando una persona está en pecados de pornografía, de adulterio, de fornicación o de malos pensamientos, le quita el juicio, ya no puede pensar bien la vida. No puede tomar buenas decisiones, porque la mente comienza a estar turbada. Oseas 5:4 dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Hermanos, cuando hay pecado de fornicación en medio nuestro, pecado de idolatría, ¿sabe qué es lo que pasa? Se cierran los ojos espirituales y dejamos de conocer a Dios. Aunque sigamos congregando, aunque sigamos leyendo la Biblia, aunque sigamos cantando coritos y canciones, pero se cerraron los ojos espirituales. Cuando usted ve a la gente de forma mecánica, ¿ve? Que va a la iglesia mecánicamente, me siento, escucho, me voy, saludo al hermano, usted empieza a percibir, que, che, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente está tan fría? Es porque hay esto en el corazón. Hay fornicación, hay avaricia. Las personas pueden ser tomadas por espíritus inmundos, mi hermano. En este caso estamos hablando de la fornicación y de la avaricia que tenían estos sacerdotes. Apocalipsis 2:21. Dice el Señor, y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Y a veces, como siempre decimos, ¿no? Como no cae el rayo instantáneamente, como no me explotó la familia instantáneamente, y empezamos a guardar ese pecado y lo traemos año tras año, mes tras mes. Y el Señor, ¿sabe por qué? Porque el Señor es paciente y está esperando que nos arrepintamos. El Señor les da tiempo. Fíjese cuántos años le dio a Elí, a Ofni, a Fines. Le dio tiempo. No los mató en el primer día que fornicaron. Venían fornicando a través de los años. Pero el Señor en su paciencia les va dando tiempo para que se arrepientan. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Colosenses 3:5,
Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Te das cuenta que eso es idolatría? Porque a veces nos pensamos que idolatría es ir a la difunta Correa, ir al San Cayetano. No, es exactamente lo mismo. Si yo no voy a la difunta Correa a hacer un culto a la muerte, pero tengo malos pensamientos, que ando deseando a la mujer de mi prójimo, entonces, mi hermano, soy un idólatra. Lo que pasa es que la iglesia, o lamentablemente los tiempos modernos, empiezan a bajar los estándares de santidad. Yo he visto gente en la música, en otra iglesia, por supuesto, y me vine a contar gente que fornicaba tocando los instrumentos y dirigiendo la alabanza el domingo. Otros con una colección de pornografía en el ropero del padre, no sé de quién, y ministraban al Señor. Bueno, usted no hace falta que yo le cuente. Hay gente, una mujer que no es la suya y son pastores y predicando. Ahora, todo eso, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a hacer más parte de la media? ¿Vamos a ir promediando? ¿O vamos a levantar los estándares en nuestra congregación local? ¿Qué piensa usted? ¿Me acompaña? Yo lo necesito a usted y yo sé que usted me necesita a mí. Porque es la única manera. Que nos exhortemos, que nos amemos, que no nos condenemos. Porque yo sé que cualquiera de nosotros, por eso dice la Biblia, mire, el que quiere estar firme, mire, que no caiga. Pero mi hermano, ¿sabe que estoy tratando de gestionar como un simple gerente del reino de Dios? Que generemos poder en medio nuestro. Si usted se piensa que yo me saco las ganas por decir algo, pecadores, no, yo no estoy haciendo eso. Yo estoy aquí para que generemos poder. Yo en mi vida quiero poder de Dios. Mi vida solamente tiene sentido si está el poder de Dios y estoy lleno del Espíritu Santo. Si no, usted pregúnteme qué me deleita en esta vida. Nada me atrae. Ahora la pregunta dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuántos estamos de acuerdo en esta iglesia? Señor, yo me comprometo a que esta iglesia levante los estándares de santidad. Eso es un voto. Señor, yo me comprometo. Me comprometo a luchar, me comprometo a pelear, me comprometo a pelear la buena batalla de la fe. No te sientas condenado porque lo único que condena es la religión y el diablo. El Señor nos da tiempo, pero ¿sabe qué? Necesitamos la exhortación de la palabra para levantarnos. ¿Y sabe qué hace la exhortación? Nos consuela y nos anima a buscar esa santidad. Pero tenemos que dejar de escuchar tantas voces. No ande mirando los platos de otras congregaciones. Si usted pidió carne, coma carne. Si usted pidió pasta, coma pasta. Deje de estar mirando el platito al lado. Y eso hacen los cristianos de las congregaciones. A ver qué predican allá. Y empiezan a escuchar. Y claro, después no saben para dónde ir. Si usted está convencido de que este es el lugar donde Dios lo puso a congregarse, reciba la palabra que el Señor le está dando en esta mañana. Pese al predicador. Pese a todo lo que somos. Porque aquí hay palabra del Señor. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza. Porque algunos han pensado que solamente la fornicación es ir a acostarse con alguien. Impurezas. Pasiones desordenadas. ¡Gol! ¡Bien! Y ya lo odia el de River y el de Boca. Pasiones desordenadas. Pastor, no se meta con el campeonato que estamos por salir campeones. Lo lamento, son pasiones desordenadas. ¿Puede ver deporte? Sí, puede ver deporte. Lo que no puede ser es un loco que odia a los del otro y los quiere ver muertos a los otros. Y que cuando sale una piñadera, pégale más fuerte. Ahí se empieza a ver las pasiones desordenadas. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Mi hermano, voy a decir algo muy fuerte, pero yo sé que esto es así. Cuando vives en fornicación, estás jugando con la enfermedad y con la muerte. Cuando usted vive en avaricia, usted está jugando con muchos dolores que pueden traspasar su alma. Los avaros son traspasados de muchos dolores. ¿Sabe por qué dice la Biblia eso? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Que cuando amamos al dinero, somos traspasados por muchos dolores que después no sabemos por qué están y nos sumergen en mucha tristeza y angustia. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Presta atención a lo que le voy a decir. Por eso la fornicación está directamente relacionada con la depresión y con las enfermedades. No todas las enfermedades son resultado de fornicación, pero la fornicación, cuando la persona no se santifica y permanece en fornicación, termina sufriendo enfermedades físicas. La Biblia dice que cuando pecamos con fornicación contra nuestro propio cuerpo, estamos pecando.
Te acuestas con una persona que no estás casado, estás pecando contra tu cuerpo. Tienes pornografía y estás viendo en tu mente imágenes, estás dañando tu alma, te estás dañando la mente. Miren, James Dobson, un predicador norteamericano, fue a visitar a un hombre que fue condenado a muerte, que fue un asesino serial en los Estados Unidos. Y cuando lo fue a visitar a la cárcel, él le hizo una entrevista y le preguntó, ¿y usted cómo empezó? ¿Cuándo fue? ¿Usted se acuerda cuándo fue que porque era un hombre normal en algún momento? Todo empezó con una revista pornográfica, dijo el hombre. Cuando empezó a ensuciar su mente con toda la mugre, en esos tiempos no había internet, pero habían revistas y videos. Dice que él empezó a ensuciar su mente con eso. Ahí comenzó, eso lo llevó a ser un asesino serial. Empezó a meter con mujeres, con prostitutas, después terminó matando prostitutas y se volvió un asesino serial. Pero su mente fue dañada por la inmundicia de su corazón. Si los jóvenes reciben esto, recíbanlo ahora. Tal vez nadie se los dijo, pero es una advertencia que tiene que venir. Tienes que tener cuidado con eso, porque eso destruye nuestra mente. Dejamos de escuchar la voz de Dios, empezamos a delirar, como dice la Escritura, ¿no? A desvariar, ¿no? Tomamos malas decisiones, no sabemos para dónde ir a la vida, se cierran los ojos, dejamos de ver al Señor. Hermano, no es negocio. Pero cuando usted se santifica, quiero decirle que usted va y yo vamos a disfrutar de una salud abundante y de gozo del Espíritu, porque lo primero que aparece es el gozo del Espíritu. ¿Cuál es la señal de que fui libre? Gozo comienza a llenar mi vida. Mi hermano, fornicación cierra los ojos espirituales y abre los ojos de la carne. Por eso hay gente que ya no lo emociona la Biblia, ya no lo emociona el culto, ya no lo emocionan las canciones, ya la palabra es aburrida, ya se duerme en las iglesias. Eso es porque hay ídolos en el corazón. Hermano, esto viene para animarte. No es normal, hermano. Está bien, yo me puedo dormir en una reunión porque estaba cansado, porque se venía a dormir, pero yo no puedo estar todas las reuniones durmiéndome. Si ya te dormiste la primera, la segunda, la tercera, la cuarta reunión, tienes que revisar tu mente. Busque ayuda. Si usted necesita ayuda, vaya, hable con alguien. No se avergüence. ¿Sabe dónde trabaja el diablo? En la oscuridad. En el secreto, donde nadie habla, donde nadie dice, donde no hay confesión de pecado, el diablo reina, mi hermano. Pero cuando sacamos a la luz, mire, hay un poder en la confesión. Hasta el mundo conoce esto. Pero aquí tenemos la sangre de Cristo y la redención. Estos eran sacerdotes, hermano. Ofni, Fines y Elí eran sacerdotes. ¿Y sabe qué? No sé si es buena o mala noticia lo que tengo para decirle. Usted y yo también somos sacerdotes. No, porque eso era Ofni y Fines. No, usted y yo, bajo el nuevo pacto, todos somos sacerdotes. Y Lucas 12:48b dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dígame, si se te dio el Espíritu Santo, si se te dio el Espíritu Santo, ¿usted cree que hay algo más que Dios le pueda dar? Si se nos dio la cruz, Cristo y la redención, ¿hay algo más que Dios te pueda dar? Todo se nos fue dado. Así que se te va a demandar todo. Todo se te va a demandar. Si quieres a Dios, todo. Fornicación es uno de los 5 pecados que dejaron a Israel postrados en el desierto. 5 pecados que dejaron postrado a Israel. Uno de esos 5 pecados es que fornicaron. ¿Y sabe qué? La figura era que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Sabe qué puede hacer la fornicación en medio de nosotros o la avaricia? Como les pasó a los israelitas en el desierto. Que vivas una vida igual que un mundano. Que vayas a la iglesia pero vives igual que el mundo. No tienes poder para nada, no tienes poder para sanarse, no tienes poder para prosperar, no tienes poder para vivir en gozo, no tienes poder para solucionar temas, no tiene poder. Va a la iglesia pero no tiene poder. ¿Por qué? Porque se murió en el desierto, vive como un mundano. Ahora dice, cuando entran a la tierra prometida, fluye leche y miel. Empieza a fluir. ¿Sabe qué tiene que pasar en nuestras vidas? No te tienes que romper la cabeza para arreglar un problema. Va a fluir la solución en tu vida. Usted se santifica y empiezan a fluir lo que llamamos las bendiciones en la vida de los creyentes. ¿No dice la Biblia que fuimos bendecidos ya con toda bendición espiritual? ¿Y qué pasa que no se ve? Porque algo está deteniendo, algo detiene la manifestación de la bendición de Dios. No es que Dios te tenga que bendecir, Dios ya te bendijo. El pecado detiene el fluir de la leche y el fluir de la miel.
Mas estas cosas, 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, codicia, ahí entra todo el tema de la avaricia. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se sentó y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. Mire, por la fornicación murieron 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El pecado le abre las puertas al infierno, mi hermano. Estoy llamando a la santificación de la iglesia. Nos estoy llamando a la santificación. Es un clamor del Espíritu para cada uno de nosotros. Hombres, sacerdotes que se levanten en sus casas, para que sus hijos no tengan que pagar las consecuencias del pecado de los padres. Fornicación te deja fuera de la tierra prometida. Avaricia te deja fuera de la tierra prometida. Pero mire la promesa. Josué 3:5. Preste atención. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Yahweh hará mañana maravillas entre vosotros. Israel había pecado. Esto se lo dijo después de que habían pecado. Se venían los enemigos a enfrentarlos. Y dice que ellos ya no le podían hacer frente a sus enemigos por causa del pecado que tenían. Josué 7:13, levántate, santifica al pueblo, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Es por eso que cuando usted y yo sabemos que hay gente con pecados groseros dentro de la congregación, tenemos que hablar con esa gente, tenemos que hablar con las personas. Si usted ve a su hermano cometer pecado, usted tiene que hablar con su hermano, usted no puede hacer la vista gorda, porque eso va a ser una granada que le va a explotar en su propia cara, porque usted y yo y ese hermano somos parte de la misma iglesia y del mismo cuerpo. Es por autopreservación que tenemos que sacar el pecado a la luz. Dice la Escritura, nada oculto que no haya de salir a la luz. Pero se perdió este mensaje. Este mensaje se pierde porque ya no es popular. Hoy tenemos que cambiar el mensaje, ver lo que está pasando. Usted no caiga en esa mentira y en ese engaño. Yo sé que a nadie le gana de aplaudir. Si yo le digo a usted, usted no sabe, usted es un rey para su generación, Dios te va a usar. Y ahí empezamos. Tremendo lo que el pastor dijo. Escuché, yo tomo esa palabra. Pero ya las ridiculeces y las niñerías ya no las queremos más en medio nuestro. Necesitamos la palabra de Dios que empiece a manifestar el poder de Dios. Yo no quiero perder el tiempo. Quiero vivir la vida del Evangelio. Espero que haya gente acá que me quiera acompañar, si no voy a seguir igual, pero ojalá sea con usted. 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, hay buenas noticias. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y usted no va a tener que seguir rogándole al Señor que lo use, porque usted será un instrumento para Dios. El martillo no me llama a mí desde mi taller para decirme, Walter, ¿cuándo vamos a clavar un clavo? No, yo cuando me hace falta el martillo voy, lo agarro y clavo el clavo. Eso va a ser Dios con nosotros. Oh, Señor, úsame. Si estás hace 10 años diciendo, Señor, úsame, y Dios no te usa, tienes que saber que por algo no te pueden usar. Siempre hay un clavo que clavar. Así que, hermano, dice, si alguno se limpia, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire, trabajo sobra en este mundo. El problema es que faltan herramientas. No, ¿cuándo Dios me va a usar? Mire, hay 7,000 millones de personas que necesitan conocer a Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mi hermano, no se engañe. Si usted está en avaricia o en alguno de estos pecados, usted no puede orar. No se puede orar. Si yo estoy en adulterio, en fornicación, en avaricia, en mentira, yo no puedo orar. Me engaño como que oro, pero no estoy orando. Pasiones juveniles. Y esta última parte, para ir terminando, es padres pusilánimes. A los padres que tienen hijos, yo le digo, no sean como Elí, que corrigió tarde a sus hijos. Mire, corregir a las personas en el pecado o corregir a los hijos en el pecado va a hacer que que los hijos o que los discípulos no te amen. Pablo le dijo esto, ¿no? Aunque yo amándolos más, sea amado menos. No hay nada más insoportable que un padre, que un pastor, que un líder que está estorbando el pecado de los hijos y de los discípulos. Pero usted tiene que entender que esa es la ley de la vida.
Le puede gustar, no le puede gustar, pero ese es mi y nuestro trabajo con mi esposa, y los padres en sus casas es su trabajo, estorbar a sus hijos con el pecado. Así que usted puede refunfuñar, estar enojado, estar embroncado con el mensaje, pero sepa que así como un niño, cuando lo corrigen en la casa, patalea, se enoja y dice a los padres, no te quiero más, te odio. Bueno, eso pasa en las iglesias también. Sepa que se hace por amor y por respeto a Dios. Simplemente sepa eso. Que acá nadie tiene ganas de ser el señalador. No, acá lo que estamos tratando es de honrar a Dios y de buscar el bien de cada uno de nosotros. Así como usted me puede exhortar a mí. Ojo, acá no estamos todos así de que yo soy intocable. No. Acá nos exhortamos todos. Si usted tiene el derecho, usted tiene todo el derecho de venir y decírmelo. ¿Sabe? Y si quiere venir con dos hermanos, viene y me exhorta. Así tenemos que exhortarnos. ¿Sabe para qué? Para tener una iglesia sana. Una iglesia donde el Espíritu de Dios esté. Y no que esté arrinconado el Espíritu Santo allá atrás del ventilador, porque no puede acercarse de la inmundicia que hay en los corazones de las personas. Sepa que es una ilustración. Como le dije, instruye a sus hijos de pequeños. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. El problema de Elí, que Elí fue reactivo en vez de ser proactivo. No, es que mis hijos son buenísimos. Ahora métales a Cristo. Ahora hábleles del Señor. No piense que porque su hijo nació en su casa, ya tiene al Señor. Como dijimos en esta semana con mi esposa, trata a tu hijo como un incrédulo si es necesario. Oh, pastor, ¿cómo voy a tratar a mi hijo? A ver, espere, ¿qué se imagina usted? ¿Cómo tratamos a los incrédulos? Con amor para que conozcan a Cristo. Al incrédulo lo amamos, oramos y le predicamos. ¿Para qué? Para que conozca a Cristo. Y a nuestros propios hijos, si no, mire, si son no importa usted, mírelos como incrédulos. Ámelos hasta que ellos den el fruto de que han nacido de nuevo y de que han conocido al Señor. Porque la ignorancia y la impericia ha hecho que como somos todos cristianos y nació en la cuna, que dice, tiene un pescadito así, cristiana la cuna, y así, y después tienen 15, 16, y si te he visto, no me acuerdo. ¿Eso sabe qué es? El pecado de Elí. Ese fue el pecado de Elí. No es que el pastor se está poniendo bravo con los padres. No, hermano, si nosotros, ¿por qué estamos hablando de escuela en casa? Mire, revea el tema escuela en casa. No, porque no todos la ven. No importa, si no la ve, no la ve. Pero usted sabe que acá, en esta iglesia, hubo una herramienta para que nuestros hijos crezcan en el entrenamiento, el conocimiento y la sabiduría del Señor. Después no vamos a decir, Señor, es que a mí yo no podía, porque no sé, póngale todas las excusas al Señor si usted no quiso hacer escuela en casa. Se puede, de alguna manera se puede. Es un tema que tendríamos que rever todas las familias, porque hay algo, que si usted tiene niños chicos, aprovéchelos a hacer escuela en casa. Consejo del pastor, no es una orden, no es otra cosa que un consejo de padre, nada más. Recíbalo, si no lo quiere recibir, no lo reciba. Simplemente sepa que está la herramienta a disposición. ¿Qué pasó con estos Ofni y Fines? Mire, mi hermano, el pecado puede visitarnos con la muerte a quienes sobrepasan el límite de sus pecados. Fue brava esta carta, pero es lo que dice la Escritura. Dice que Dios ya había resuelto matarlos a Elí, a Ofni y a Fines. Y si estas cosas se escribieron para nosotros, ¿qué pasó? No, pero ¿cómo Dios va a matarme? Yo no sé, Dios es soberano. Pero yo como pastor tengo que decirle que por la evidencia bíblica que yo veo, sí veo que Dios se puede llevar a cualquiera de nosotros si a Él se le ocurre. Pero por causa del pecado que tenemos. He visto en mis 25 años de caminar con el Señor, hombres que sospecho que fueron llevados por causa de que no se santificaron. Hombres que estaban en lugar de autoridad. Usted va a decir, bueno, para el otro que hizo lo mismo no se lo llevó. No sé, Dios es soberano, pero me remito a las evidencias bíblicas. Ananías y Zafira se los llevó el Espíritu Santo, hermano. Dice que ellos le mintieron al Espíritu Santo, el Señor dio la orden. Hoy se mueren, y se fue Ananías y Zafira. Elimás el mago, por eso hablamos de muerte, de enfermedad. Mire lo que pasa con el pecado, ¿no? Que Elimás el mago andaba molestando a Pablo mientras iba predicando, ahora te vas a quedar ciego. ¿Cómo quedó Elimás el mago? Ciego. El joven de la iglesia de Corintios dice que Pablo dijo, no, entréguenlo en las manos de Satanás para destrucción de la carne, pero para salvación del espíritu. Sí hay posibilidad de que si nosotros jugamos con el pecado, seamos llevados por el Señor. En su soberanía, esto no es una fórmula, ni el que comete tal pecado a ese le va a pasar. No, esto es así. Cuando Dios dice, mire, David se mandó todas las macanas que se mandó, pero Saúl colmó
el asunto, el Señor dijo, sácalo del reinado. Yo le había dicho a Saúl, como vamos a ver en la carta más adelante, yo le había dicho que iba a firmar su trono, ahora yo nunca tal haga. Y cambió de opinión, Dios sí cambió de opinión. Por eso dice que los que toman la cena del Señor indignamente se debilitan y otros ya duermen. Pero puede y cabe la posibilidad de que el Señor se lleve a algunas personas por causa del pecado. Entonces, muerte, debilidad, enfermedad y destrucción es consecuencia del pecado, y eso va en concordancia con lo que dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Siempre el pecado engendra y da luz muerte, y puede ser muerte de muchas formas y de muchas maneras. Lamentablemente, hermanos, el libertinaje en el que muchos han convertido la gracia los está llevando a esa destrucción. Mire, mi hermano, 1 de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano, y acá se está hablando a la iglesia, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Yo no creo que Dios nos va a estar hablando de los impíos. No. Está hablando del pecado de muerte. Y está hablando del pecado de muerte dentro de la iglesia. En el Antiguo Testamento la gente era apedreada, por eso el Señor los mandaba a apedrear. Simplemente estoy tratando de exponer, por causa de la carta que estamos estudiando, todo lo que nos está saliendo a la luz por causa de estudiar las Escrituras de forma expositiva. La sentencia del Señor, y con esto vamos a ir terminando. 1 de Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí. Apareció un profeta y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón? Ahí le estaba recordando cómo Dios le habló y llamó a Aarón para todo su linaje fuera parte del sacerdocio, porque Elí, Ofni y Fines venían del linaje de Aarón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Las ofrendas habían sido dadas a los sacerdotes, pero ellos habían abusado del privilegio, dañando la credibilidad de Dios ante el pueblo, y habían fornicado. Seguimos con 1 de Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer al tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Mi hermano, muchos padres aman más a sus hijos que al Señor. No, ¿cómo le voy a decir eso a los hermanos? No voy a hacer cosas que se me ofendan. Así piensan muchos pastores. Usted no va, yo voy a tratar de no ser ese tipo de sacerdote. Yo quiero hablar lo que hay que hablar. Y espero que esté recibiendo el espíritu con el cual yo le estoy hablando. Mucha gente puso primero a su familia antes que al Señor. No los reprenden, no los castigan, no les dicen nada. Y cada vez que nosotros ponemos a nuestros hijos o a nuestros padres antes que el Señor, estamos cometiendo idolatría. Poner a nuestros hijos y nuestra familia antes es idolatría. Mire, cada vez que personas se quedan con el vuelto o no rinden cuentas, están hollando las ofrendas del Señor. Yo estuve en una iglesia donde un hombre se robaba las ofrendas. Se robaba las ofrendas y nadie se daba cuenta. Y él era el que contaba, entonces sacaba. Entonces, como uno confía, y en esa iglesia esta persona sacaba. ¿Cuánto hace de esto? 20 años. La semana pasada me enteró, familia destruida, divorciada, todo mal, problema económico. ¿Sí? O sea, como no cae el rayo el primer día, como no fue en el primer momento la consecuencia. Me imagino, ¿no? De hecho lo echaron de la iglesia y no le pasó nada, lo echaron, se fue a otra iglesia. Ve cómo hacen los cristianos ahora. Hoy, familia destruida. Simplemente se te vienen a la mente estas cosas porque las hemos visto en nuestro caminar en el Señor. 1 Samuel 2:30, vamos a terminar en el 2, no vamos a ingresar al 3. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire, mi hermano, no hay mucho que agregar con esto. 1 Samuel 2:31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Consecuencias, muertes prematuras.
1 Samuel 2:32, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, deshonra familiar y tristeza. Eso es resultado del pecado. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo queremos vivir en nuestras casas? Porque no pasa hoy. Las consecuencias no las vemos hoy. Pero en 5, 10, 15 años podemos ver los resultados. ¿Qué hago, pastor? Recibí la palabra de esta mañana. Calibrate con esta palabra. Empezá a caminar. No vas a solucionar todo mañana, pero vas a empezar a caminar por esta palabra. A enderezar todo lo que tengas que enderezar y que esté al alcance de tu mano. Y si tienes que estorbar a tus hijos, estorba a tus hijos. Y si tienes que estorbar a tu mujer o a tu esposo, estorba a tu mujer o a tu esposo. Y si tienes que estorbar al hermano de la iglesia que anda desordenadamente, estorba al hermano de la iglesia que anda desordenadamente. Pero mi hermano, no cometa el pecado de Elí. Así que si es posible, el varón es el primero que se tiene que levantar en la casa para aplicar esta palabra y para que la santidad sea una realidad que manifieste bendición en nuestros hogares. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus 2 hijos, Ofni y Fines, qué triste, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido, de mí Mesías, todos los días. Acá hay una doble referencia. El sacerdote al que hacía referencia a Ana tiene que ver con Sadoc, porque fue de la casa de Eleazar, que sirvió en los días de David y de Salomón, pero también está haciendo una referencia a Jesucristo el Mesías. 1 Samuel 2:36. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndote: te ruego que me agregues alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Sabe cómo terminan algunas personas? Sirviendo al Señor por plata, para comer, para tener, porque ¿sabe qué? Ya no escuchan más la voz de Dios, ya Dios los sacó del sacerdocio, pero se meten al ministerio porque saben que ahí van a poder comer. Esa es la maldición de la que está hablando Samuel. Hombres que dicen: no, permíteme estar en alguno de los ministerios para comer un bocado de pan, porque si no se morían de hambre. Dígame si hay vergüenza y deshonra más grande. Hombres tratando de estar en el ministerio por recibir un salario y no porque tienen amor y deseos de servir al Señor. Eso es una maldición que vemos actualmente muchas veces en las iglesias. Y dice: mientras los perversos son castigados, los justos son recompensados oyendo la voz de Dios. Mi hermano, leo lo último. Esto es lo último que leo, los últimos 2 pasajes. Dice que nosotros debemos correr de tal manera que nadie tome nuestra corona. Apocalipsis 3:11. Esto es lo que dice: corre de tal manera que ninguno tome tu corona. ¿Sabe qué significa? Que usted tiene que correr su sacerdocio, porque Dios puede sacarnos de un plumazo del sacerdocio. Y así dicen muchos, ¿no? Ese famoso: no juzguéis. Yo no sé qué dirían si escuchan este mensaje, los no juzguéis. Hasta sacado del contexto. Dice: no hay ninguno sabio entre vosotros que pueda juzgar todas las cosas, los problemas entre los hermanos. Estamos para juzgar todos los asuntos con la sabiduría de Dios. Pero dice que usted corra este camino para que nadie tome su corona. ¿Sabe qué significa? Que alguien le puede quitar su corona. Si no, no te diría eso. Corre de tal manera que ninguno tome tu corona. Pablo decía: no voy a hacer cosa que sea descalificado de la carrera. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Acá está la clave. Los que son de Cristo no van a hacer estas cosas si crucifican la carne, si entienden que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Señor. Porque si no, podemos ser esclavos de los mismos pecados que los seres humanos de esta tierra. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.